Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de nueva cuenta en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando, y agradezco mucho que nos haya recibido, a la maestra Claudia Elena de Buen. Ella es la primera vicepresidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y además es una muy destacada abogada independiente en materia muy diversas que vamos a platicar con ustedes. Muchas gracias, Claudia de Buen, por habernos recibido. Estamos muy contentos de visitarnos. Muchas gracias, José Elías. A la honrada y contenta soy yo de que estén aquí en su casa. Muchas gracias, Claudia. Claudia, habría dos cuestiones que te las voy anunciando para abrir boca y creo que van a ser muy interesantes para nuestro público. Ambas se refieren al tema del daño moral. Ese tema que hemos escuchado muchas veces, pero que a muchos abogados incluso no nos queda muy claro en qué consiste. Y a los no abogados a veces los lleva a una confusión, no solo de en qué consiste, sino cómo se hace valer, o al ignorarlo, ni siquiera pedir una indemnización por haber recibido un daño moral. Y lo desenvolvería en dos cosas. Una, tú has sido la patrocinadora de casos muy importantes en México y además lo has llevado con mucho éxito sobre daño moral y un tema que nos preocupa y que nos cala. No solo el daño moral fuera de la casa, que es como al que me refería yo antes, sino el daño moral dentro de la casa, el daño moral producido en las relaciones intrafamiliares. Sí. ¿Qué es el daño moral? Bueno, el daño moral es la afectación a los sentimientos, a esta parte que es intangible de las personas, que es a su propia concepción, la concepción de sí misma, a su aspecto físico, todas estas afectaciones que te pueden generar una depresión, una autoestima baja, por ejemplo el bullying en las escuelas, sí, o por ejemplo la violencia familiar a la que te referías hace rato, que hace que la familia, no sé, ya sea la víctima, la mujer o el hombre, independientemente, tienen una autoestima baja, una sensación de no valía, ¿verdad? Y ese es el daño moral. Es algo intangible, pero que un psicólogo, un psiquiatra, un amigo cercano, un familiar, se da perfectamente cuenta de la afectación. Y hay daño moral que ni siquiera se tiene que demostrar. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, ¿no? Claro. En un accidente, ese daño que te genera a ti la muerte de esa persona, en un momento, además una muerte prematura, porque es en un accidente, es en una violencia, etcétera, eso te genera un daño brutal. Y ese es el daño moral. Si te diera yo el significado de la ley, pues nos haríamos bolas con tus televidentes, que por cierto los saludo con mucho cariño. Pero el tema es esto que te hace sentir mal. Ese es el daño moral, ¿no? La exposición al desprestigio, al desprecio de los demás, también entraría en el... Sí, es la imagen que tienen los demás de ti mismo, que puede verse reducida, disminuida, como consecuencia de un acto de una tercera persona física o moral, sí, en tu contra, ¿no? Entonces eso hace que tu prestigio se vea disminuido, eso hace que tu valía ante los demás se altere, se modifique, y eso genera daño. Porque el daño moral además proviene de muchas causas. Puede ser directo, puede ser indirecto, puede ser por una publicación, puede ser un accidente, puede ser una venganza, ¿no? Ahora que hay tantas venganzas o vendetas de la mafia en este país y que van y acaban con familias o matan a una persona y entonces el resto de la familia queda completamente afectado, y más cuando no tiene ninguna vinculación. Puede ser una afectación por una relación familiar enfermiza, ¿no? Hay relaciones matrimoniales en las que ni siquiera se dan cuenta
el generador del daño que está generando ese daño moral. Puede ser laboral, puede ser un acoso laboral, que está el generador del daño está tratando de obligar a un empleado o una empleada a que renuncie, le empieza a hacer la vida complicada, difícil, a ser peyorativo o humillarlo en público. Ese es daño moral también. El daño moral es esta mala intención con la que la gente actúa, o buena, pero con una falta de cuidado. Exactamente. ¿Verdad? Como por ejemplo un accidente, ¿no? Claro. Tú has tenido casos muy conocidos por el medio jurídico en donde has obtenido éxitos. ¿Recuerdas alguno que nos pueda servir como ejemplo? Claro. Para entender estos laberintos? Hemos tenido casos desde hace muchísimos años, más de 20 años de que llevo yo daño moral, pero el caso más emblemático, el caso que para mí ha sido más importante porque ha generado una brecha en el antes y en el después de esta resolución que adelanto, fue una resolución de la Corte, es un caso que se llevó por la muerte, el fallecimiento de un chico de 21 o 22 años en un hotel muy conocido de este país, en una zona turística. Él estaba haciendo kayak con su novia en el lago del hotel y de alguna manera el kayak empezó a perder la estabilidad y se volteó, cayeron ellos dos, traían chaleco, el lago era muy bajito, les llegaba el agua al pecho y aún así empezaron a flotar, no podían sostenerse. Lo que la gente veía es que estaba pasando algo. Alcanzó el chico a gritar auxilio, se acercaron una pareja de amigos en otro kayak, él se tiró a tratar de salvarlos y resulta que el agua estaba electrificada. Resulta que el agua había un cortocircuito en las fuentes del lago y entonces electrocutaba a estas tres personas que estaban flotando ya en el lago. La otra persona que quedó arriba del kayak puso el pie en una roca que había cerca para salvar a su amiga, que era la que estaba más cerca con el remo, y también sufrió electrocución, pero bueno, la salvó, la sacó del agua, logró que ella tomara el remo y la pudo sacar. Los otros dos muchachos quedaron flotando y el hotel no hizo nada. 15 o 20 minutos después apagaron la luz, la electricidad, la toma, a pesar de que todos los huéspedes les pedían que actuaran. La doctora llegó muy tarde cuando trataron de resucitar a los dos muchachos, a uno al que entró después, ya lo había resucitado un huésped médico que estaba en el hotel y al otro ya no lo pudieron salvar, ya estaba muerto cuando salió del agua. Entonces este tema se complicó muchísimo porque ocultaron la muerte. Ah, caray. En algo aparentemente inocuo, ¿verdad? Sin profundidad, Claro, pero ellos dijeron que estaba vivo, lo llevaron a la enfermería o al lugar donde está la doctora. La doctora no tenía desfibrilador, no permitían que los parientes entraran, llamaron a una ambulancia y se veía que hablaban y volvían a hablar, hasta que 40 minutos después llegó la ambulancia, es decir, 1 hora después de que este chico se electrocutó, ¿no? Entonces este muchacho pues ya había perdido la vida, pero disimulaban como si estuviera vivo. Lo meten a la ambulancia, la novia, que es la que salvaron, se sube con él a la ambulancia y se da cuenta de que todas las maniobras que están haciendo en la ambulancia ni siquiera estaban conectados los aparatos, eran simuladas para disimular nuevamente que estaban vivo el chico. Y a los papás que estaban en otro hotel no les avisaron los amigos, pero los mandaban de un hospital a otro, a 3 hospitales los mandaron, porque al chico lo llevaban a uno, después a otro, porque claro, querían que lo recibieran como si estuviera vivo y que hubiera muerto en el hospital. Esa fue su defensa, además, una de sus defensas.
Este asunto fue un asunto en el que yo tuve la aplanadora total del sistema, vamos a decirle así. Y a pesar de ello, el juez, con mucha rectitud, condenó a 7 millones de pesos, 7 u 8, ya no recuerdo, pero condenó a 7 u 8 millones de pesos, pero él hizo una cuenta mal hecha, porque hizo una especie de ¿cómo se llama? Lucro cesante. Y yo le decía, es que esto es daño moral y usted tiene la capacidad de determinar de la manera que usted considere el monto del daño moral. No tiene que tomar en cuenta lo que ganaba él, no, claro, o se aportaba a la familia. Él, te adelanto una cosa, él era hijo único de 2 maestros universitarios que vivían para el hijo. Ellos no tenían una situación económica mala, tenían una situación económica bastante razonable, pero el hijo era todo en su vida, todos sus planes. Entonces tú imagínate el daño que les causó la muerte de este único hijo. El juicio se llevó con muchas burlas de nuestros contrarios, los testigos fueron acosados en las audiencias, el juez fue acosado, mis clientes, nosotros, llegaban 18, 20 abogados, nos rodeaban en las audiencias, el juez les puso varias sanciones económicas para que regularan su conducta, mismas que se las quitaron todas en automático. Fue una aplanadora, ¿no? Aún así el juez condena, me voy a la sala porque pienso que no está bien fundada la condena, pero también porque el monto me parecía muy bajo y ellos también se van a la sala. Y en la sala dictan una sentencia muy dolorosa porque dicen que la condena de 8 millones de pesos es una condena que lo que va a generar es enriquecimiento de las partes, de los padres, y que por lo tanto, como el daño moral no puede enriquecer a nadie, lo reducen a 1 millón de pesos, sosteniendo que es el doble del capital social de la empresa, que no era ni siquiera un elemento que hubieran hecho valer la otra parte, ¿no? Se excede el juez de alzada, el juez de la apelación. Se excede los magistrados, las tres magistradas mujeres, se exceden y se van ahí y hacen una sentencia verdaderamente triste, ¿no? Porque además todo iba muy bien hasta el final, como las últimas 15 hojas o 10 hojas, una sentencia muy grande. Viene esta reflexión de que aún así, a pesar del dolor tan profundo, no se puede enriquecer a nadie con esto. Yo digo, bueno, primero, ¿qué es enriquecer? Y segundo, estos señores no los enriquece esa cantidad. Pero además, ¿qué más da? El tema es que sientan una satisfacción mínima, porque nada les va a devolver la vida de su único y adorado hijo, ¿no? Nos vamos al colegiado. Y en el colegiado me dice el proyectista que hay un problema de competencia por territorio. Yo le dije, no puede haber problema porque ellos quisieron que se llevara en el Distrito Federal. O sea, yo lo propongo la competencia y ellos la aceptan. Entonces, no puede haber no, pues sí. Entonces, yo ahí sentí que el asunto no venía bien. Y solicité, te hablo con toda franqueza. Sí, claro, así es como le hablamos a nuestro público. Con toda franqueza. Nuestro público merece nuestra franqueza. Sí, exactamente. Sentí que teníamos que irnos a la Corte. Yo había promovido una inconstitucionalidad del artículo 1916, último párrafo, que decía que la indemnización tenía que ser en función de la capacidad económica de la víctima y del victimario. Yo dije, ¿qué tiene que ver la capacidad económica de la víctima? Eso no tiene nada que ver. Claro, no. Entonces, ya lo había hecho valer como un concepto de violación. Entonces, con este concepto de violación, llego a la Corte y le pido que lo atraiga por la inconstitucionalidad del artículo 1916, último párrafo. Y la Corte lo atrae a través del ministro
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, él ejerce la facultad de atracción, la aceptan los demás ministros de la primera sala y se la turnan al hoy ministro presidente, Arturo Saldívar. Y el ministro Arturo Saldívar hizo una gran sentencia, una sentencia espectacular, donde el monto, que es muy alto, no es lo importante. Lo importante es que los motivos en los que se basa. Claro, pero que además capta que todo el daño que se le había hecho a la familia a partir de la muerte, este chico se llamaba Ángel, de Ángel, era un daño punitivo, no nada más el daño moral. Y ahí surge en materia civil el daño punitivo a través de esta sentencia. Que no está en la ley. Que no está en la ley. Es un término de la sentencia. Es un término además penal. Sí. Pero no está en la ley civil. Pero él dice, del artículo 1916 se sustrae que debe haber una indemnización que sea adecuada al daño causado. Y si ellos han seguido causando daño a través de denostar, intimidar y esconder el cadáver en su momento, etcétera, merecen además un castigo ejemplar, que es el daño punitivo. Claro. Es un caso verdaderamente emblemático. Sí. ¿Eh? Es un caso muy, muy triste para mis clientes. Yo me la pasaba con ellos abrazada, ¿verdad? Porque además íbamos a las audiencias y mis contrarios los intimidaban, los molestaban, los amedrentaban. Y entonces la señora lloraba, yo le agarraba la mano y decía, hay que ser fuerte, aguante, esto no es personal, esto es un problema de otra naturaleza. Es la parte humana del abogado, ¿no? Es la parte humana, donde tienes que ser tienen que ver tan fuerte como puedan, pero es duro, porque te estás lastimando, te está doliendo, claro, lo que está pasando. Claro. Ese es uno de los más importantes casos que lleva. Vamos a una pequeñísima pausa para seguir platicando después de ella con Claudia de Buen. Regresamos a nuestra conversación sobre daño moral que estamos teniendo con Claudia de Buen. ¿Y la familia? ¿Y el daño moral? Mira, esa es una lucha que yo traigo. ¿Me puede dañar mi familiar moralmente? Pues imagínate, viene el divorcio y no viene ninguna sanción. ¿Por qué? Pues porque no existe en la materia familiar castigo no está previsto el daño moral, es civil. Y me ha humillado y me ha hecho perder tiempo, me ha hecho violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia de todo tipo, ¿no? Y a los hijos también. Digo, y no necesariamente estamos hablando del hombre hacia la mujer. A veces es la mujer también la que lo genera. También, desde luego. Aquí es indistinto. Es más común que la mujer sea la víctima, porque es la persona que tiene, digamos, es pasiva. Él es el que provee económicamente, etcétera. Y la mujer normalmente depende de él. Y eso es lo que la hace ser un ser, no, digamos, más débil. Exactamente, más vulnerable. Aunque tenemos que reconocer lamentablemente que la violencia de los seres humanos contra otros se da hacia todos lados. Hay violencia de los padres a los hijos y hay violencia de algunos hijos hacia los padres. Claro, hay violencia del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Es decir, es infinita, lamentablemente. A los abuelos. A los abuelos también. A los abuelos. Hay buena violencia ahí, una cosa muy dura, muy triste. Sí, hay una buena cantidad de violencia ahí, quise decir. Pero el tema de la violencia familiar, fíjate que es muy desesperante, porque nosotros, los abogados que nos dedicamos al derecho de familia, que yo me dedico, yo soy civilista, mercantil, pero sobre todo familiar, me dedico más a familiar, porque es lo que más me llega, que es lo más difícil, ¿no? Es lo más complicado, digamos. Y que la mujer abogada ha sido más exitosa en ello, ¿verdad? Sí, quizá tiene un mayor sentido de comprensión, de solidaridad. Y eso tiene una razón de ser, José Elías. Mira, cuando todas estas normas que vienen cambiando y dándole a la mujer un lugar
más importante en la relación familiar, digamos, reconociendo su esfuerzo a través de la compensación económica, de una pensión razonable, etcétera, al hombre le ha estorbado un poco, porque la compensación económica, si tú debes de recordar, siempre, la gran mayoría de las veces, se ponían los bienes a favor del señor, del hombre. Él los compraba, sacaba una hipoteca, entonces tenía que ir a su nombre, y así iba haciendo todo un buen patrimonio que compartía con su familia normalmente. A la hora del divorcio todo era de él. Exactamente. Y nada de ella. Y le prestaba la casa siempre y cuando no se casara o viviera en concubinato. Si se casaba o viviera en concubinato, entonces ya no le prestaba porque no iba a mantener él al señor. Y tú dices, bueno, la señora se dedicó al hogar, al cuidado de los hijos. Él le pidió que no trabajara normalmente. Entonces ella truncó su carrera profesional. La dejan a los 40, 50, 60 años, 45, da igual, porque a esa edad ya no consigues trabajo, ya no estás actualizado. A esa edad ya te falta digamos, este empuje para poder llegar a lo que los millennials ahora traen. Ya no puedes competir con ellos. Claro. ¿No? Claro. Y entonces, por eso las mujeres somos un poco más como comprensivas, porque hemos vivido. Yo en lo personal no, pero muchas amigas, familiares míos han vivido este tema de me dedico exclusivamente a mi casa, al hogar, a las hijas, a los hijos. Y entonces, a la hora que viene o una crisis económica y tienen que trabajar, o un problema matrimonial y tienen que trabajar, ya no tienen por dónde empezar. Y esta es una forma de violencia. Esta es una violencia patrimonial. La violencia económica, por ejemplo, en el matrimonio, sí, es darte exclusivamente lo que vas a necesitar. Vas a ir al súper, te doy 1,500 pesos, ni un peso más. O yo hago el súper por ti. ¿Y me traes la cuenta? Porque no confío en ti. Y me traes el cambio. Y no des propina. ¿No? ¿Sí? O das 5 pesos de propina. Y ese es uno de los temas, bueno, los golpes, los insultos, sobajarla, o sobajarlo, digamos, hay muchas veces que se habla mal del esposo o de la esposa en frente de los amigos, ¿no? Y eso es muy doloroso, es muy humillante. Todos estos son temas de violencia familiar, que a la hora que viene el divorcio es como si yo nunca hubiera pasado nada. Se olvida, ya se acabó el asunto, ¿sí? ¿No? Y entonces yo le digo al juez, te demando el divorcio, pero además demando un pago de indemnización por violencia, por daño moral causado por la violencia familiar. Y además te demando la pensión alimenticia, custodia, guarda, lo que sea. Y el juez me dice, inmediatamente me previene y me dice, quita el tema de violencia familiar, porque no es mi materia. Ah, caray. No de violencia, de indemnización por daño moral. Ah, caray. Claudia de Buen, te voy a comprometer públicamente a que en otra de nuestras emisiones me platiques más a fondo de este tema y sobre todo lo que puede uno hacer para poder obtener una satisfacción exitosa ante los tribunales. Quiero ver si los tribunales que me platiques están ya preparados, si la ley está condicionada debidamente y si esto que suena tan estimulante en favor de las víctimas tiene una concreción aterrizada real. ¿Nos aceptas el compromiso? Acepto el reto y el compromiso con mucho gusto, porque además es una materia que me interesa muchísimo. Y le dedicamos un programa completo. Y hay sorpresas de jurisprudencia o tesis en esa materia que un día platicaremos. Y muy pronto, ¿eh? Con mucho gusto, claro que sí, encantada. Ahora que vienen días muy especiales, la celebración del Día de las Madres, la celebración del Día del Niño. Sensible. Muy sensible. Muchas gracias, Claudia de Buen, por haber estado con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares y nos veremos en la próxima.